Entonces, hermanos, han habido gente que han estado atrás de nosotros, que han sufrido como no tienen una idea, para que nosotros ahora podamos disfrutar de una manera preciosa el Evangelio, tener en la casa. Y yo creo que nosotros estamos en la época en la cual el Evangelio está más disponible, más accesible que en cualquier otro punto de la historia. A tal grado que usted puede tener la Biblia en todos los formatos posibles, ¿verdad? Y usted puede escucharla, puede leerla, puede verla. Es increíble realmente. Pero también la libertad con que podemos venir al templo para poder adorar al Señor, para poder cantar y poder tener comunión unos con otros. Desde hace un buen tiempo hemos venido estudiando el libro de los Hechos. Y hermano, poneme el tema, por favor. Entonces, el libro de los Hechos, hermano, es uno de los libros fantásticos realmente. Debo decirle que todos los libros de la Biblia me gustan, pero el libro de los Hechos lo leo una vez, lo vuelvo a leer y lo sigo leyendo, me gusta. Porque se trata ni más ni menos, como ya hemos dicho, de los actos realizados por el Espíritu Santo a través de los apóstoles, ¿verdad? Y estos hombres fueron los que de alguna manera sentaron las bases para poder desarrollar lo que ahora conocemos como la iglesia. Claro, todo ha sido guiado y dirigido por el Espíritu de Dios. Entonces el tema de hoy es: reflejemos a Cristo en cada uno de nuestros actos. Reflejemos a Cristo en cada uno de nuestros actos. Bienvenida. Debo confesarles que cada vez que voy a preparar una clase, mi mayor anhelo, mi mayor deseo es que con el desarrollo de la clase su corazón pueda acercarse más al corazón de Dios. Que usted pueda desarrollar una comunión muy cercana con el Señor. Que su corazón pueda correr detrás del corazón del Señor. Que lo logre, no sé, quizás no siempre, pero ese es mi gran anhelo, mi gran deseo al preparar la clase para escuela dominical o un sermón o estudio bíblico. Y estoy seguro que lo mismo hacen cada uno de los hermanos también que apoyan este ministerio. Cuando leemos entonces el libro de los Hechos, miramos los actos que realizó el Espíritu Santo a través de los apóstoles. Pero debo decirles, nosotros podemos conocer toda la Biblia y llenarnos de la Biblia, pero si nosotros no llevamos a la práctica esto, somos simples oidores y no hacedores de la palabra. Creo que el mayor anhelo de cualquier siervo de Dios que prepara una clase, que prepara un estudio, un sermón, es el hecho de que nuestro corazón se acerque más al corazón de Dios. Y en esta mañana quisiera que leyéramos el libro de los Hechos, capítulo 21, versos 17 al 36. En este pasaje vamos a encontrar una historia fascinante, realmente hermosísima, pero también con tremendos retos. Vayamos entonces a Hechos, capítulo 21, versos 17 hasta el 36. Hermano Osorio, usted tiene buena lectura. ¿Quiere leerlo? Es que el hermano lo ponían a leer bastante cuando estaba en el colegio, en la escuela. Y eso le ayudó a desarrollar una buena lectura. Hasta el 36, hasta el 26. Sí, 36. Hechos capítulo 21 del 17 al 36. Bueno, leemos. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermanos, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos: hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto.
Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente, guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar, y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, lo arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas, y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra, y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando: muera. Amén. Oramos, Padre. Queremos agradecerte en esta mañana porque tú nos permites abrir tu palabra. Permite, Señor, que tu palabra pueda producir lo que tú quieres que produzca en nuestro corazón. Deseo de adorarte y bendecirte y caminar contigo mientras nos tengas en esta tierra. Por favor, Señor, auxílianos con tu Santo Espíritu para presentar tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, como el hermano Wilmer nos expuso la semana pasada, cómo los consiervos de Pablo quisieron persuadirlo de que él no fuera a Jerusalén, pero él estaba profundamente decidido y comprometido consigo mismo para realizar el viaje, aunque le habían advertido que lo que le esperaba en Jerusalén no era nada agradable, pero él estaba dispuesto, porque quizás en Hechos capítulo 20, 22 dice: ligado yo en espíritu. Pero recuerdan cuando el Señor Jesús fue allá, fue llevado por el Espíritu también al desierto. Entonces, probablemente, hermano, el deseo de Pablo de ir a Jerusalén no era un capricho, sino que era realmente el impulso que el Espíritu Santo le había dado, que debía de ir a Jerusalén. Y él dice: ligado yo en espíritu, porque ¿qué quiere decir eso? Que el Espíritu de Dios lo estaba animando, lo estaba impulsando que fuera. Y Pablo era de los hombres que conocía perfectamente la dirección de Dios. Recuerden cuando el Espíritu Santo dijo que no fuera a Bitinia. Él no fue. No dijo. Pero ahora dice Hechos 20, 22, ligado yo en espíritu. Si el Espíritu lo ha empujado, lo ha amarrado. Ahora, él estaba dispuesto a todo lo que fuera con tal de cumplir con su ministerio y llevar el evangelio a reyes y a personas de gran autoridad. Pienso que a Pablo no le sorprendía las aflicciones que le esperaban. Por donde iba, siempre encontraba oposición. Ahora, en este momento entonces, hay una gran algarabía también dentro del pueblo cristiano, porque Pablo va a llegar a Jerusalén. Y quisiera que viéramos el primer punto, tiene que ver con la llegada de Pablo a Jerusalén y su reporte del ministerio realizado entre los gentiles. Como ustedes saben, Pablo cuando viajaba, pues normalmente no viajaba solo, viajaba con algo otras personas. Y en esta oportunidad es posible que la comitiva que iba fuera de unas 8 o 10 personas. De hecho que ahí se menciona a Lucas y a Timoteo, pero
en pasajes anteriores nos dice que era un grupo de personas. Entonces, la llegada a Jerusalén de esta comitiva trajo mucha conmoción dentro de la congregación, dentro del pueblo cristiano. Entonces, el versículo 17 al 20 dice de la manera siguiente. 17 al 20, lo voy a leer. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haber saludado, les contó una por una las cosas que había hecho entre los gentiles por su ministerio. Y cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Entonces, como pueden ver, en la llegada de Pablo con aquella comitiva, inmediatamente las autoridades de la iglesia se reunieron para poder querer escuchar qué es lo que Pablo iba a decir, qué es lo que traía. Es posible que este viaje, recuerdan que Pablo había salido vaya, hasta apuntado lo he hecho. No, salió de una ciudad, no, de Antioquía. Pablo había salido de Antioquía a cumplir un ministerio. El Espíritu Santo dijo: apartadme a Pablo y Bernabé para la obra que los he enviado. Entonces Pablo se fue a hacer ese viaje, y en esta oportunidad ya era el tercer viaje que él hacía, y había visitado toda la región, y mucha gente se había convertido al Señor, especialmente judíos que vivían en el extranjero, pero que no sé por qué razón estaban mezclados con los gentiles. Entonces, cuando Pablo va a llegar, hay una gran conmoción de la congregación por la llegada de él. Queremos saber qué pasa, qué es lo que dice. Y por si fuera poco, también la iglesia había recibido mucha información que no era muy agradable, que la vamos a ver más adelante. Ahora, como les decía, después de un largo viaje, finalmente llega a su destino, y lo primero que hace Pablo, en el versículo 17, vea lo que dice: cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Pablo lo primero que hace es visitar un grupo de hermanos. La Biblia aquí no nos dice si fue a las autoridades que visitó a los apóstoles, a quién, pero que él dice que visitó a los hermanos. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos, dice, nos recibieron con gozo. Ahora, no sé qué hermanos fueron los que recibieron con gozo, si fue una familia, si fue una congregación, pero lo cierto es que lo recibieron con gozo. La gente quería, apreciaba profundamente a Pablo. Debo decirles que esto es una cosa bonita. Cuando uno llega a un lugar y la gente lo recibe con gozo, pues realmente uno se siente feliz, se siente alegre, ¿verdad? Creo que esa debe ser la actitud de cada uno de nosotros cuando alguien nos visita, ya sea del local o del extranjero. Una cosa bonita es que cuando usted llega a un hogar o llega a visitar a alguien, usted se siente cómodo, se siente recibido. Pero qué doloroso cuando usted llega a un lugar y lo que más quiere es salir corriendo lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque no fue bien recibido. Probablemente su visita no era muy grata por alguna razón, ¿verdad? Pero qué bonito cuando su visita es grata y las personas se sienten felices, alegres. Es más, no haya ni que darnos la familia, ¿verdad?, para poder mostrarnos su agradecimiento porque hemos llegado a verlo, a visitarle. No sé si a usted le ha pasado en más de alguna ocasión eso, ¿verdad?, que usted llega a un hogar y siente realmente tremenda comodidad. No quiere irse de esa casa, quiere estar más tiempo. Hace tiempo llegó una señora a la casa y dice: yo no me quisiera ir de aquí, dijo. No me quisiera ir de aquí, dijo, ¿verdad? Pero tampoco nosotros queríamos que se quedara para siempre, ¿verdad? Entonces, pero qué bonito realmente, ¿verdad?, cuando alguien entonces se siente muy cómodo. Pablo se sintió cómodo porque los hermanos lo recibieron con gozo. Hermanos y hermanas, si alguien le visita a su casa, recíbalo con gozo, recíbala con gozo, ¿verdad? Es bonito, es precioso realmente cuando hay esa armonía, hay esa comunión. Claro que la visita también debe ser una visita agradable, ¿verdad?
Procure, por ejemplo, que en esa visita no sea para poner en mal a fulano, a sutano, sino para poder compartir una porción de la Biblia o para poder compartir algo bueno que ha ocurrido, ¿verdad? Entonces, hermanos, a Pablo lo recibieron con gozo. Versículo 18. Dije el 18. Al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos. ¿Se fija? Como puede ver usted aquí, ya menciona que Lucas iba en la comitiva. Al día siguiente entró con nosotros a ver a Jacobo y hemos reunido todos los ancianos. Por lo menos Lucas nos dice que él iba también ahí en esa comitiva para la reunión de los ancianos. Ahora, la pregunta es, ¿para qué se reúnen los ancianos? ¿Cuál es el motivo de la reunión de los ancianos? Cuando los ancianos se reúnen, lo hacen para deliberar, para ver algo interesante que está pasando en la comunidad o en la misma congregación. Y aquí dice que todos los ancianos se habían reunido. Es un poco complicado aquí porque no sé realmente si el título que le habían dado los apóstoles eran de ancianos o realmente está hablando de las autoridades de la iglesia o está hablando exactamente de las autoridades de Israel. Recuerde que Israel tenía 70 personas que eran las autoridades, ¿verdad? Entonces es posible que hayan sido estos 70 que se habían reunido o probablemente eran las autoridades de la iglesia, los ancianos, de los cuales ya para ese momento probablemente la iglesia estaba bien organizada. Pero dice que los ancianos se reunieron. Ahora, ¿para qué se reunieron estos ancianos? Dice, a los cuales después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que había hecho entre los gentiles. Entonces, ¿para qué se reunieron los ancianos? Para escuchar el reporte de Pablo. ¿Cuál era el reporte que Pablo traía después de ese viaje, de esos 3 viajes misioneros? Entonces ellos querían escuchar ese tipo de cosas, ¿verdad? Se imagina, por ejemplo, que el hermano Osorio salga con los hermanos que van para allá, para Mosquita, ¿verdad? Y al regreso lo que nosotros queremos es escuchar, ¿verdad? Que nos diga, bueno, ¿qué pasó, verdad? Entonces, por ejemplo, ahorita estamos expectantes, ¿verdad? Del viaje, ¿verdad? ¿Y cuántos colchones hay ya, hermano? Como un 70%. Bueno, ojalá que el resto, digamos, presente y podemos entonces concluir con el 100%, ¿verdad? Pero cuando él viene, entonces lo que queremos saber, que nos diga qué fue lo que pasó, ¿verdad? ¿Qué ocurrió en ese viaje, verdad? ¿Cómo los hermanos lo recibieron? ¿Qué avance la obra ha tenido en ese lugar? Pues aquí los ancianos se reunieron también para ver qué había pasado, para poder entonces escuchar el resultado de lo que Pablo había dicho. Ahora, pero cuando usted lee el versículo 18, versículo 19, hay algo que no cuadra ahí. Hay algo que no cuadra. Por favor, alguien me lea el versículo 19 en voz alta. Versículo 19, léalo en voz alta. ¿No? Después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Verso 20. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Gracias, hermano. Muy bien. Al escuchar el reporte, ellos dicen que glorificaron a Dios, se sintieron alegres. Pero el reporte que Pablo estaba presentando era de los gentiles, del pueblo gentil, porque Pablo había sido comisionado para presentar el evangelio al pueblo gentil. Sin embargo, Pablo nunca dejó de hablarle a los judíos. De hecho, que la estrategia de Pablo siempre al llegar a un lugar era visitar una sinagoga. Y recuerde que en la sinagoga no entraban los gentiles, sino que era exclusivamente para judíos. Pero Pablo siempre predicó a los judíos, pero no dejó de lado a los gentiles, que ese era su ministerio. Entonces, hermano, en el versículo 20, ¿qué encuentra usted? Véalo. Y si está atento a lo que hemos estado compartiendo, ¿qué nota usted ahí en el versículo 20? Hay algo que no cuadra.
¿Qué es lo que no cuadra ahí con el reporte que está escuchando? Se lo voy a leer. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos de la ley. Pero Pablo no estaba dando reporte solo de los judíos. Pablo está dando un reporte de los gentiles. Te la pregunta es: ¿qué le pasó a los hermanos? ¿Qué le pasó a las autoridades? Bueno, miren, ellos estaban más interesados por los judíos que habían creído y no por los gentiles. A pesar de que eran hermanos que amaban la obra, pero usted lo ve aquí que realmente su alegría no es por los gentiles, sino por los judíos que habían creído. Y todos son celosos de la ley, dice, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que ellos quieren mostrarle también a Pablo de ahí? De alguna manera quieren decirle algo, ¿verdad? Recuerden que la iglesia había sido mal informada con relación a eso. Entonces, después de un largo viaje de Pablo, él comienza a relatar todo lo que ha ocurrido en la obra, pero los hermanos están más interesados por los judíos que han creído que por los mismos gentiles. Ahora, dice que habían recibido a Pablo con gozo, glorificaron a Dios al ver el resultado del ministerio de Pablo. Ahora, sin embargo, su gran expectativa era por los judíos que habían creído, no tanto por los gentiles. Pablo presenta su reporte y narra con detalle todo, pero ellos no están felices, o por lo menos no muestran una gran felicidad por los gentiles, sino por los judíos que han creído. Pero que se oponían tanto y legados a la ley que todavía están en esa situación. Podría ser. Entonces ellos estamos ganando terreno para que no se siga oponiendo más gente, pienso. Muy bien, me gustaría otra opinión sobre el mismo pasaje, ¿verdad? Porque ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué cree usted que ocurrió? Pase el micrófono, por favor, hermano. Y si alguien tiene otra opinión, no tenga pena. Mire, yo me bajo aquí, no doy la clase, ya la doy aquí, para acercarme a usted, para poder facilitar el micrófono y para que usted pueda participar. Pero si después de la clase me dice: hermano, se le olvidó tal punto, ¿y por qué no pido el micrófono? No le digo para que pudiera dar un aporte. Entonces, ahorita la oportunidad. Dígame, hermano. Sí, bueno, pareciera también que siguen teniendo dificultades entre la fe y la ley, ¿verdad? Porque el asunto es que están siempre con las costumbres judías. Recuerde que todas esas iglesias tenían grandes dificultades porque llegaban los judaizantes para que no perdieran las costumbres, porque ellos sentían que eso sí los hacía realmente hijos de Dios, digamos, o hijos de Dios. Estaban siempre pensando esto. Así que todavía la iglesia en Jerusalén sigue observando la ley, ¿verdad? Para no tener dificultades. Pero aquí al recibir a Pablo, como usted bien dice, dejan ver que todavía están en un terreno difícil, porque le obligan a él a hacer un voto, más adelante dice ahí un voto de Nazareo, para calmar las aguas que estaban ahí. Realmente veo que pues todavía tenían esa gran dificultad en separar lo que era la ley de la fe, y entonces ellos todavía no concebían que los gentiles podían entrar a la familia de Dios. Les costaba todavía entender esas cosas. Por eso cuando llega Pablo y presenta su reporte, y bien lo vemos, están más interesados en los judíos que en los gentiles. Pero siento que todavía tenían esa dificultad ellos en entender la fe con lo que era la ley. Gracias, hermano. Quisiera hacer una pregunta. ¿Recuerda usted, hermano, cuál era el pacto que hacían los judíos para poder sentirse como que eran pertenecientes al pueblo de Dios? ¿Recuerda usted un acto que ellos hacían? Exactamente. Para ellos la circuncisión era que pertenecemos al Señor, somos parte de Dios. Ese era uno de los ritos muy importantes para ellos.
Entonces, cuando Pablo da su reporte de cómo los gentiles han creído, de alguna manera ellos también se sienten, bueno, dice, ¿qué ha pasado? Ahora, ellos no quieren dejar las costumbres de la ley porque para los judíos, hermanos, había un trato diferente con relación al trato de los gentiles. ¿Recuerdan ustedes cuál era la obligación de los gentiles? ¿Alguien recuerda? Los apóstoles escriben, se reúnen en la iglesia, se reúnen los apóstoles y vienen y mandan una carta a todas las iglesias notificando 4 cosas nada más que tenían que hacer los gentiles. O sea, no tenían que guardar la ley, solo habían 4 cosas. ¿Alguien recuerda cuáles eran esas 4 cosas? Dígamelas una por uno. Una. ¿Cómo? No, hermano, no. ¿Qué cosa era que los gentiles tenían que hacer? Abstenerse de lo sacrificado a los ídolos. Por ejemplo, si el hermano Octavio iba a comer carne, está bien, pero verificar que esa carne no hubiera sido ofrecida a los ídolos primero. Muy bien, deme la otra cosa. Eran 4 cosas para los gentiles. ¿Recuerdan otra cosa? Ajá. Díganos ahí, Carlito, préstame el micrófono, hermano Wilmer. Yo quería que me lo dijeran de memoria, pero está bien, puede leerlo, hermano. Referencia que ahí está para ayudarle a alguno que quisiera colaborar. Ajá. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de los sacrificados de los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Muy bien, que no coman sangre. Según, tercero, que no fueran a comer a animales que han sido ahogados en su propia sangre. Y un cuarto importante era que se abstengan de fornicación. Ahora, en ese pasaje, que se abstengan de fornicación, no es exactamente, esa es una forma de decir, pero la forma correcta o la traducción correcta sería que ellos no cometieran actos sexuales inmorales. Abstenerse de cometer actos sexuales inmorales. O sea, fuera de matrimonio, ya sea casado o soltero. Entonces, esas eran las 4 cosas que los gentiles tenían que cumplir nada más. En cambio, los judíos podían continuar con su ritualismo, pero no era para los gentiles. Entonces, cuando Pablo comienza a predicar el evangelio, entonces Pablo lleva un mensaje que es de fe solamente. Claro, era la fe también para los judíos, pero los gentiles no tenían por qué guardar la ley. Entonces ellos estaban muy emocionados guardando la ley, pero a la vez no querían aceptar a los gentiles de una manera tan abierta, porque ellos no eran hacedores de la ley. Pero ellos mismos ya habían dicho qué es lo que había que hacer. Muy bien, entonces, hermano, la iglesia de Jerusalén había sido mal informada con relación al ministerio de Pablo. Entonces, la iglesia de Jerusalén ha sido mal informada. ¿Cuál es el informe que la iglesia de Jerusalén tiene con relación al ministerio de Pablo? ¿Alguien recuerda? ¿Qué es el mal informe que ellos tienen? Que Pablo está enseñando a los judíos a apostatar de la ley, a renegar contra Moisés, que los judíos deben dejar de circuncidarse, que no lleven a sus hijos a circuncisión, que no guarden las costumbres. Ahora, eso era un acto muy delicado en el pueblo judío, y Pablo había sido arrastrado no solamente una vez, precisamente por eso, porque Pablo predicaba el ministerio de la fe, que usted tenía que creer en Cristo. ¿Recuerda lo que dice Romanos 10, 9 y 10? Hermano Omil, ¿recuerda? Romanos 10, 9 y 10. Gracias, hermano. Perfecto, así es. Y el siguiente versículo dice, porque la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Entonces, para el pueblo gentil, lo que bastaba era la fe.
que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, no está hablando de guardar ningún rito de la ley. Solo habían 4 cosas que ellos debían de guardar, pero el resto nada que ver con los judíos. Entonces, por eso, cuando Pablo presenta su informe, la iglesia ya ha sido mal informada con relación al ministerio de Pablo. Ahora, pues han dicho que Pablo enseña a los judíos que viven en el extranjero a que deben renegar contra la ley de Moisés, no circuncidar a sus hijos y que no deben seguir las costumbres de la ley. Aunque los ancianos de la iglesia de Jerusalén saben que esto no es cierto, pero necesitan darle a la congregación una prueba de que no es cierto de lo que la gente dice. Y ahí está lo que usted dijo, hermano Osorio. Entonces, la congregación se reúne, se va a reunir toda la congregación, pero antes de reunirse, entonces los ancianos, las autoridades de la iglesia necesitan darle una prueba a la congregación de que el informe que han recibido es incorrecto. Entonces, ahora, ¿qué es? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la solución que presentan los ancianos a Pablo? Ahora sí, pásame el micrófono, Calito. Yo pregunto, ¿estaba bien? Porque hablamos de los gentiles, pero los judíos también tenían que creer por fe. Exactamente. Porque había un nuevo pacto. El pacto, Así es, el pacto de la circuncisión quedó abolido con el pacto de sangre de Cristo. Amén. Entonces, ellos también tenían que entender que si habían judíos a los cuales ya se les decía, mire, usted ya no necesita circuncidarse, sino creer en Jesucristo. Por eso le decía anterior que esta gente tenía problemas todavía con la ley. Claro. Porque aquí la realidad es que uno lo ve que desde el punto de la fe no estaba bien lo que estaban haciendo, pero desde el punto de vista cultural ellos tenían que seguir ciertas cosas para mantenerse en buena lid con el resto, pero que no necesariamente era lo correcto desde el punto de vista de la fe. Pablo tenía razón. Claro, aunque Pablo, fíjese que con tal de no dar problemas, y que siempre los tuvo, hizo el voto. Pero la realidad es que no tenía por qué hacerlo. Bueno, muy bien. Ahí está, vamos a entrar al punto de ese, hermano. Muy bien. La iglesia de Jerusalén ha sido mal informada, entonces, pero ella le presenta una solución, una respuesta. ¿Y cuál es la respuesta que le mira Pablo? Se va a reunir toda la congregación y queremos escuchar, pero no queremos tener más problemas de lo que ya tenemos, ¿verdad? Nosotros comprendemos perfectamente que es correcto lo que usted está diciendo, pero culturalmente no podemos dejar esto así de la noche a la mañana. Hermano Wilmer, quiere el micrófono. Por favor, Calitos, pasáselo al hermano allá. Bueno, mire, no tenga pena si quiere participar. Pídale el micrófono a Calitos y él se lo va a dar. Hermano, hay varias observaciones que podemos hacer aquí en este pasaje. Perfecto. Primero es que la visita de Pablo no era una visita que trajera soluciones. Los ancianos se reunieron primero con él para revisar qué era lo que había sucedido, ¿verdad? Porque tenían un mal informe acerca de Pablo y los miembros de la iglesia en Jerusalén estaban algo molestos con lo que Pablo estaba haciendo. Entonces, me parece algo bonito eso de que primero con los líderes para ver de qué manera se soluciona una situación y poderlo presentar sin dañar a la iglesia en Jerusalén, ¿verdad? Pero la otra cosa que miro aquí también es que el informe de Pablo no incluía solamente su trato con los gentiles. Pablo les había dicho que su mayor problema había sido el trato con los judíos. Y como usted verá, dice que les contó una por una las cosas. Sí, Solo deténgame un momentito ahí, hermano. Pablo se reúne con los líderes. Y solo deténgame un momentito. Creo que aquí hay una aplicación que debemos hacer. Que antes de traer una situación a la iglesia, los líderes deben de reunirse para poder tratar ese asunto a nivel de liderazgo nada más. Porque si lo trae a la congregación, probablemente va a traer mayores dificultades, ¿verdad? Por ejemplo, espero que no ocurra, pero vamos a ver que uno de nosotros de repente le dio por hacer una cosa incorrecta. Y viene el pastor y desde aquí dice, bueno, miren, el hermano Orlando hizo algo incorrecto. Debió haberse reunido con los líderes nada más para tratar el asunto y decir, bueno,
cómo vamos a tratar este aspecto. Y los líderes se reúnen para tratar ese asunto primero antes de llevarlo a la congregación. Sigue, hermano, perdone que lo interrumpí. Sí, no se preocupe. Luego está que el informe de Pablo incluía aquella frase que él dijo: si en Efeso peleé contra fieras, refiriéndose a la lucha que los judíos habían tenido contra él. Luego, cuando ellos oyen el informe de Pablo, en el versículo 20 dice que glorificaron a Dios por lo que había pasado. Pero están como tratando de convencer a Pablo que los judíos no son tan malos. O sea, tuvo una reacción bien mala fuera de Jerusalén, pero le dice: mira cuántos hermanos hay que han creído en el Señor. Luego, hermano, otra observación que sacamos de acá es que ese reclamo que le hacen a Pablo no es un reclamo que Pablo lo haya tomado para él mismo. El versículo 20, el que estábamos leyendo nosotros, ¿verdad? 25. Ajá. Nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de todo esto. ¿Qué pasó en los líderes de la iglesia en Jerusalén que no habían puesto orden en la iglesia de Jerusalén, diciendo que los gentiles no tenían obligación de revisar y de conservar las costumbres de la ley? Sino que aquí como que ellos solamente dejaron pasar la situación. Les dijeron a los gentiles que no era necesario, pero ahora le están reclamando a Pablo porque la enseñanza de Pablo no fue bien aclarada con la iglesia en Jerusalén. O sea, ellos tenían responsabilidad ahí con eso que estaba mal interpretando la iglesia. Bueno, de hecho, hermano, que en sus primeros años la iglesia en Jerusalén tuvo muchos problemas. Sí, hermano, ya le doy la palabra. Tuvieron muchos problemas. ¿Recuerdan ustedes que Pablo había hecho un viaje anteriormente a Jerusalén? Gálatas capítulo 2, versos 1 y 2. Recuerden el viaje que él hizo y dice que hasta tuvo problemas con Pedro. Porque Pedro, cuando llegaban los gentiles, él se reunía con los gentiles, comía con los gentiles, pero cuando lo miraba a los judíos, entonces se daba vuelta y iba para el otro lado. Y usted me Pedro, sí. ¿Y quién era Pedro? Uno de los grandes apóstoles. O sea, la iglesia en Jerusalén tuvo problemas al inicio en todo su desarrollo. Por eso les decía al principio que ahora cuando nos sentamos aquí con escrituras bien estructuradas, con tantas cosas, bendecimos a Dios por eso, porque nacimos en una época que es mucho mejor que en el pasado, ¿verdad? Y ellos pasaron por graves problemas. Entonces, léate Gálatas capítulo 1, versículo 1 y 2 y va a ver qué es lo que pasa, dice. Muy bien, hermano, Osvaldo. Sí, solo para dar una pequeña aclaración, que de repente nosotros vemos ahora la iglesia que es predominantemente gentil, porque la mayoría no somos judíos. Estamos injertados en la fe, pero no somos étnicamente judíos, ¿verdad? Ajá. Pero en ese tiempo predominantemente la iglesia era judía, porque la mayoría de los hermanos que en ese momento recibieron a Cristo por la fe, lo hicieron por la fe porque conocían la ley en su mayoría. Pero también tenemos a los hermanos gentiles que poquito a poquito se fueron injertando, y por eso es que a Pablo le es necesario de repente dar todo un trasfondo. Y tenemos anteriormente a Eutico que se desmayó porque, bueno, se durmió, porque Pablo tenía que explicar prácticamente casi desde el Génesis por qué vino un Mesías, por qué necesitamos nosotros a un Mesías hasta llegar a Cristo. Entonces, al principio, como predominantemente era judía la iglesia, había muchos débiles en la fe que todavía seguían creyendo en las obras de las leyes. Por eso es que incluso Pablo agarra a Timoteo y lo circuncida, porque por causa de que los mismos judíos no vayan a hacerle daño a Timoteo, porque tiene ahí un ramalazo también judío, entonces lo circuncida. Ahí es donde de repente hay necesidad de aclarar de que ahora, como la iglesia predominantemente es gentil, obviamente ya no tenemos ese problema que tenían los cristianos en el primer tiempo, donde como la mayoría eran judíos, pues era necesario de que algunos guardaran algunas cosas. Ahora sí podemos comer algunas comidas, aunque sabemos que de repente no es que nosotros decimos esto está sacrificado a los ídolos, pero no tenemos problema, por ejemplo, en comer algún asado en el tiempo de
de la feria patronal, ¿verdad? Porque sabemos nosotros que al final no tenemos esa conciencia. Y en aquel tiempo sí existía esa conciencia de que le está comiendo cosas dedicadas a los ídolos. Entonces, como también la conciencia va cambiando a lo largo del tiempo, hay necesidad de repente dar esa como distinción entre el tiempo de hoy y el tiempo de la iglesia apostólica, ¿verdad? Donde todavía estaban los apóstoles y todavía habían ciertas reglas que había que seguir por el momento. Pero por otro lado, hermano, no se había escrito aún las escrituras. Ahora nosotros ya no tenemos dificultades porque tenemos la escritura completa. Entonces ahora judíos y gentiles ahora tienen las escrituras y ahora tenemos entonces lo que significa la palabra de Dios. Y ahí tenemos todas las ordenanzas del Señor, están basados ya aquí. Entonces ahora nosotros ya no seguimos ninguna de ese tipo de cosas porque ahora todo está aquí. El Nuevo Testamento ya fue escrito. Entonces nosotros tenemos la ley de Dios aquí ahora. Por eso ya estamos fuera de eso, como dice el hermano. Bien, ¿alguien tiene una opinión más? De hecho que todavía el pueblo tenía dificultades y por eso sale Hebreos, el escritor. Correcto. El escritor porque tenía que explicarle muchas cosas al pueblo hebreo porque todavía se complicaban con la ley. Gracias, hermano. Bueno, mire, este capítulo es un capítulo emocionante realmente, pero hay que meter el diente, ¿verdad? Porque son tantas cosas las que usted encuentra dentro y usted quiere conocerlas y quiere andar ahí. Pero muy bien, volvamos al tema entonces. La iglesia había sido mal informada, entonces Pablo da su reporte de qué es lo que ha pasado. Ellos entonces ahora al recibir el informe, mira, bueno, sabemos qué es lo que ha pasado. Ahora dice, bueno, mira Pablo, pero para resolver esta problemática tenemos una respuesta. Mira, aquí hay 4 señores que han hecho voto de nazareno o voto de nazariato. Por favor, entonces, vete con ellos, págale sus gastos y haz tú lo mismo, para que la iglesia vea que tú andas guardando la ley, que no está fuera de la ley. Ahora, ¿en qué consistía, hermano, este voto nazariato? ¿Alguien sabe de algo? ¿En qué consistía el voto nazariato? ¿No? Muy bien. El voto nazariato consistía en guardarse de hacer cierto tipo de cosas. Por ejemplo, cualquier persona que decida, era un compromiso espiritual que se hacía entre Dios y la persona. Entonces la persona se abstenía de todo lo que produce la vid o las uvas, ni uvas frescas, ni pasas, ni vino, ni nada con relación a eso, ¿verdad? La otra cosa, debía de dejarse crecer el pelo durante ese tiempo. Una vez pasado ese tiempo, él iba al templo y ofrecía una ofrenda que consistía en 3 animales. Dos machos y una hembra, y uno era por los pecados, otro era para reconciliación y otro era para la paz. Pero se imaginan la carga que le ponen los ancianos a Pablo. Le dice, mire, aquí hay 4, andá y pagale sus gastos. Había que pagar la rapadura del pelo, ¿verdad? Pero luego había que comprar 3 por 4 son 12 animales. ¿Alguien sabe cuánto cuesta una oveja en este momento? La oveja de un año, como 5,000 o 7,000 empiras de barato, o tal vez 10. Y él tenía que comprar no 4, no 12, sino 16, porque era para él también. Sin embargo, Pablo no reniega en lo absoluto. Y él obedientemente decide aceptar la responsabilidad de la iglesia. Hermanos, aquí hay una lección también para nosotros. ¿Y cuál es la lección? Que debemos de someternos a veces a la autoridad, aun cuando vaya afectando nuestros propios intereses, ¿verdad? Debemos de aceptar la responsabilidad y ser obedientes a la autoridad. Entonces Pablo no renegó en lo absoluto, sino que decide voluntariamente hacer el evento y él lo hace. Bien, ahora,
La actitud de Pablo ante la adversidad. ¿Alguien tiene duda con relación al voto nazareato? Después de ese tiempo, se cortaban el pelo y era quemado junto con la ofrenda y ahí concluía. Antes de poder llevar la ofrenda, ellos estaban 7 días en reclusión y en ese tiempo iban al templo solo para adorar. Entonces Pablo fue a avisarle al sumo sacerdote y decirle, bueno, mire, dentro de 7 días yo voy a hacer este evento, y el último día que ya él estaba para poder concluir es cuando entonces vienen los judaizantes y toman a Pablo preso, lo toman. Ahora, veamos entonces, por favor, hermano, versículos 25. ¿Qué dice el versículo 25, hermano? ¿Alguien quiere leerlo? Nuestra decisión de que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de la sangre, de la carne, de los animales estrangulados y la inmoralidad sexual. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y el día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de su purificación, cuando había de presentar la ofrenda por cada uno de ellos. Pero cuando estaba para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Porque dice que antes había visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, quien pensaba que Pablo lo había metido en el templo. Ahora, como pueden ver ustedes, hermanos, pobre Pablo fue uno de los hombres, quizás de los apóstoles, que más sufrió. Pero versículo 25 en adelante usted ve la actitud de Pablo ante la adversidad y el símil con el Señor. Reflejemos a Cristo en cada uno de nuestros actos. Muy bien, ¿qué miramos aquí? La actitud de Pablo, bueno, una de sufrimiento, ¿verdad? Pero miramos aquí entonces que hay una captura injusta, hay una acusación injusta, hay un atropello injusto de parte de los judíos hacia Pablo. No sé cuántas veces también alguno de ustedes ha sido atropellado de manera injusta, ¿verdad? Probablemente por guardar su fe. Y si de alguna manera usted fue atropellado, golpeado, maltratado por su fe de manera injusta, por guardar su fe, debo decirle que cada una de esas lágrimas Dios la escribe en el libro de la vida. Dios va a recompensar en el cielo cada una de esas lágrimas. Y es posible que más de algunos hemos sido ultrajados, ya sea verbal o con actitudes, por nuestra fe. Pero usted y yo debemos de mantener nuestra fe, pase lo que pase. La actitud nuestra debe ser siempre firme. Entonces, ¿cuál es la actitud de Pablo ante esta situación? Veamos entonces, hermano, el versículo 21 y 22. Alguien que me lo quiera leer. Versículo 21 y 22. Dice, mire: pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndole que no se circuncidan sus hijos ni observen las costumbres. Que hay pues la multitud se reunirá, ¿cierto? Y oirán que has venido. Haz pues esto: toma a las personas para que hagan el voto nazareato. Versículo 25. En cuanto a los gentiles, ¿qué es lo que tienen que hacer? Versículo 26. Toma consigo a aquellos hombres y el día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento. Versículo 27. Pero cuando estaba por cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle, alborotaron a toda la ciudad, dando voces: varones israelitas, ayudad. Versículo 29. Porque antes se había visto en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, apoderándose de Pablo,
le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Como puede ver, la actitud violenta con que agarran a Pablo no es nada agradable. Ahora, pero lo mismo ocurrió con el Señor Jesús. El Señor Jesús, de la misma manera que Pablo también fue arrastrado y fue golpeado de esa manera injusta por una información, por una situación que no era cierto, no había nada de eso. Ahora, luego acusado con testigos falsos. Versículos 27 y 28 eran testigos falsos. Pero cuando usted lee Lucas 23 del 1 y 2, encuentra un símil igual con el Señor Jesús. Hermano, Pablo sufrió mucho al igual que el Señor Jesús. Los sufrimientos de Pablo no fueron para salvar a la humanidad. Los sufrimientos de Cristo sí fueron para salvar al hombre de su pecado. Sin embargo, ambos sufrieron de la misma manera, en cierto modo. Ahora, San Mateo 26, 66 y 67, ambos enfrentan el clamor de su pueblo por su muerte. Dice que cuando llevaban a Pablo, venía aquel montón de gente y dice, que muera, que muera, que muera, sin saber qué es lo que estaba ocurriendo. Muchas veces la gente, donde va Vicente, donde va toda la gente, ¿verdad? Y entonces ni tan siquiera sabían por qué era que habían apresado a Pablo. Sin embargo, la consigna de toda la gente era que muera. Y lo mismo habían dicho del Señor Jesús, que muera. Ahora, hermanos, usted y yo debemos entonces de reflexionar en ese aspecto. Pablo sufrió por su fe, no fue por mala conducta. Pablo sufrió por su fe, por su mala conducta. El Señor Jesús sufrió no por mala conducta, sino por salvar a la humanidad, por salvarlo a usted y a mí. Ahora, ¿cuál debe ser mi actitud entonces? Debo de reflejar a Cristo en cada uno de mis actos, aun cuando sufra atropellos, aun cuando sufra insultos, debo de reflejar a Cristo. Pablo reflejó a Cristo en todo momento, aun cuando la situación era en su propia contra. Pablo estaba dispuesto a morir por Cristo porque estaba completamente comprometido con Él. Y la iglesia hoy también debe estar comprometida de tal forma que pueda, como dijo Pablo en Hechos 20:24, ¿recuerdan? De ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida, con tal que acabe mi carrera con gozo. Cuando compré este teléfono, le digo, Evo, mira, fíjate que quisiera ponerle algo en la pantalla o ayúdame. Y ella me puso precisamente ese pasaje, Hechos 20:24. De ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida, con tal que acabe mi carrera con gozo. Hermanos, quisiera ir concluyendo. ¿Cómo espera usted concluir su carrera en la vida espiritual? ¿Cómo espera usted concluir su carrera en la vida cristiana? ¿Cómo espera usted concluir con su carrera? ¿Cómo espera usted que el día que traiga su féretro aquí, el pastor pueda dar un sermón? Me invitaron a predicar en un funeral. Yo tuve que predicar un mensaje evangelístico porque no sabía realmente qué había pasado con esa persona que estaba aquí. Ahora, ¿cómo quiere concluir usted con su carrera? ¿Cómo quiere usted ser recordado cuando ya no esté en esta tierra? ¿Cómo quisiera usted ser recordado? ¿Cómo quiere usted que el pastor o la persona que predique pueda presentar ese sermón esa noche? Hermanos, pase lo que pase, debemos de reflejar a Cristo en cada uno de nuestros actos, aun cuando va en contra nuestra. He tenido la bendición de ver a alguien que después se ha disculpado por una situación errónea en su vida. Y qué bonito que la persona se disculpe porque sintió que había hecho algo incorrecto, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si usted viene y dice, dime qué te diré? Entonces, ¿qué pasa? Su testimonio queda mal parado. Hermanos, debemos de reflejar a Cristo en cada uno de nuestros actos, donde quiera que nos encontremos. Cristo debe estar presente
en su vida y en la mía. Hermanos y hermanas, reflejemos a Cristo entonces en cada uno de nuestros actos. Pongámonos de pie y oramos. No sin antes, si alguien tiene alguna pregunta, un comentario. Si no lo hay, entonces nos ponemos de pie y oramos. Muy bien, hermano Toro, venga. Reflejemos a Cristo en cada uno de nuestros actos. Por favor, entonces, lleven oración a la congregación. Oremos. Señor Dios nuestro, le agradecemos muchísimo que es usted quien vela por nosotros para que sigamos el camino que usted vino a señalar, a mostrarnos. Ayúdenos por medio de su Espíritu a tener esa valentía de vivir para usted, que cada uno de nuestros actos, de nuestras acciones, de nuestras palabras y aún de nuestros pensamientos sea para honrarle y glorificar su santo nombre. Y que aún en nuestro caminar las demás personas puedan ver que vale la pena vivir para usted. Le agradecemos mucho, Señor, por esta enseñanza que nos ha impartido el hermano, y es usted, Señor, hablándonos para que sigamos los pasos que Jesucristo vino a enseñar. Gracias por su gran amor, gracias porque es usted quien nos ayuda para seguir adelante cada día. Bendiga a cada familia y ayúdenos, Señor, a ser verdaderos alabadores suyos, que sea en espíritu y en verdad. Alabado sea su santo nombre, en Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga y nos veremos entonces la próxima semana.